a todos los participantes que están acá. La idea es compartir un poco la experiencia de lo que uno fue aprendiendo estos años, año a año, cómo fuimos corriendo el arco en distintas empresas, con distintos objetivos, y bueno, cuál es la utilización que estamos dando hoy y hacia dónde estamos queriendo ir, ¿no? Eh, Básicamente lo que estamos queriendo buscar es de qué manera uno puede transmitir información a lo largo de toda la cadena. Como marco introductorio, básicamente lo primero que vamos a arrancar a hablar es bueno, la importancia de la información en la cadena de la carne, así como en cualquier sistema de producción, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Y a partir de eso, plantear básicamente lo que estamos acá, por lo que estamos acá reunidos, que es el uso de la cadena electrónica como hilo conductor, partiendo de la base de ejemplos en la cría, en recría y en terminación, y bueno, como finalizar, tratar de dejar un mensaje claro y el rumbo en el cual uno está queriendo trabajar. A partir de eso, me parece que está bueno plantear el ejemplo que nosotros tenemos en otros países y la utilidad que se está dando. Seguramente muchos lo conocen, pero es Luciano González, es un PhD y un investigador de la Universidad de Sydney, él es argentino, y está trabajando mucho en lo que son sensores remotos a lo largo de toda la cadena de la producción de carne, ¿no? Y lo que plantea él en una nota que fue publicada en Valor Carne en 2022 es que la caravana electrónica es la columna vertebral de todo el resto de las tecnologías que están involucrando en la ganadería. ¿Tá? Lo que parte de eso es una trazabilidad donde uno empieza a generar información desde el nacimiento hasta finalizar en la cadena con la carne del mostrador. Y acá os invito un poquito a pensar en grande y después ya vamos a entrar en temas un poquito más de campo. Pero cuando hablamos de los datos, uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿quién es el dueño del dato, ¿no? Y qué beneficio uno puede ir generando a lo largo de la cadena. Eh, y acá lo que podemos ver hoy, básicamente, el productor es el que está generando los datos, el que está pagando las cuentas, ¿no? En la utilización de la carga electrónica. ¿Y quiénes se benefician sobre eso? Partimos de la base donde hay veterinarios, consultores, los mismos vendedores de semen, donde están tomando esa información, también como puede ser los proveedores de alimentos. Si nos vamos para adelante en la cadena, entran los frigoríficos, las plantas procesadoras, toda esa información que uno viene utilizando, poder básicamente lograr ese producto final, que es ese bife que estamos viendo ahí. Eh, Así que a partir de eso, y es un poco correr el arco, de qué manera uno se puede beneficiar toda la cadena con esta información. Ya entrando un poquito más adentro y planteando los usos actuales de la caravana electrónica dentro de lo que es Argentina. El primer objetivo, básicamente, que estamos usando es dejar de leer la caravana, ¿no? Esas caravanas que pasan por la manga, esas caravanas sucias, muchas veces donde los chicos que están trabajando dentro del campo, en muchos casos no tienen la capacidad de leer y hemos escuchado muchas veces ese de oso, eh, y cuando uno está queriendo básicamente después asentar esas caravanas en Senasa, muchas veces no coinciden, o sea, básicamente a partir de ahí entra la caravana electrónica muchas veces en los sistemas de exportación. La rapidez en los movimientos, la verdad que la dinámica que le estamos pudiendo dar al uso en la manga es impresionante. Sobre todo el hecho de poder empezar a generar información sin doblegar el tiempo en la manga, que muchas veces es grande, y cuando contamos la cantidad de veces que puede llegar a pasar un animal en la manga, ahora estamos hablando de 15, 20 días, y esos 15, 20 días son 15, 20 días que el animal no está comiendo y no está ganando kilos. Como decía anteriormente, el uso de la trazabilidad en Senasa para exportación, donde fue uno de los primeros involucramientos de la caravana electrónica ya hace 7 años en algunos establecimientos. Cuando partimos de la cría, creo que es muy importante que estamos pudiendo dar, que es la evolución de las vacas, donde muchas veces en su momento podíamos manejar rodeos, hoy estamos pudiendo identificar dentro del rodeo eh, año a año la cantidad, las camadas dentro del rodeo, y básicamente lo que en muchos en Estados Unidos están viendo, que es la persistencia de cada camada dentro del rodeo.
que ellos lo llaman stayability, el hecho de tener la condición corporal, evaluar la condición corporal en la manga, la condición corporal anterior, eh, calidad de preñez y otras cosas. Evaluación de padres, creo que es algo muy importante. Hoy, si bien tenemos información respaldada sobre los CPDs, cuando podemos tomar la decisión de utilizar un toro, pero básicamente atrás de eso uno puede tener la capacidad de poder realmente cuantificar el impacto dentro de mi establecimiento. Una de las cosas que estamos pudiendo ver es la evaluación del efecto de origen de las tropas. Muchas veces uno tiene el concepto de que comprar barato es lo mejor. Hoy estamos pudiendo identificar que a partir de ese comprar barato, en muchos casos uno puede no pagar, ese animalito puede no pagar su renta, y ahí es donde uno puede empezar a comparar dentro de un mismo proveedor y entre proveedores. Y básicamente, algo que ya empezamos a dejar de ver las fotos y no empezar a ver la película, cuál es el efecto residual de manejos o desmanejos que pueden haber ocurrido en etapas anteriores de ese animalito. Y algo que vamos a plantear hoy es básicamente la rentabilidad individual, ¿no? Ya ahora vamos a entrar en eso, pero bueno, es el futuro que nos permite esto. Y acá ya poniendo un poquito las botas y metiéndonos en el barro, para los que ya están involucrados con la caravana electrónica, seguramente se van a sentir identificados, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está pasando hoy? Tenemos muchos datos, pero básicamente o nos quedamos con el individuo o seguimos con el promedio, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí es que ya no estamos llenando un bibliorato, sino que hoy estamos llenando carpetas de archivos de Excel donde después uno no tiene ni el tiempo y a veces la capacidad de poder procesar toda esa información. Entonces quedamos cómodos en la manga cuando pasa un animal por la manga y estamos viendo la ganancia de peso de un solo animal y nos quedamos después con el promedio de eso. Y a partir de ahí es donde uno puede empezar a correr el arco y empezar a ver un poquito más adelante, ¿no? O sea, qué, qué medidas y qué decisiones yo puedo tomar a partir de esa información. Creo que esta es una de las grandes limitaciones que tiene el uso de la cámara electrónica, es que en la gran mayoría de los casos hoy no tenemos programas donde nos faciliten el uso real y el manejo real de esta información. La idea es un poco plantear qué herramientas hoy tenemos para utilizarlas, siempre partiendo de la base de que uno tiene que tener una pregunta clara, ¿no? ¿Por qué yo voy a estar tomando información? ¿Por qué yo voy a estar tomando datos en la manga o en el campo? Básicamente porque yo quiero responder una pregunta y a partir de esa pregunta tomar una decisión en el campo que básicamente tiene un impacto en la producción y en la rentabilidad de mi empresa. Pero bueno, a partir de ahí tenemos alternativas y programas que nos permitan resolver y responder esa pregunta, donde lo que más se utiliza hoy es Excel. Eh, Hoy hay gente que va corriendo un poco más el arco y estamos usando Python, RStudio, Data Studio, Power BI también, que nos genera tableros muy amigables que me empiezan a permitir básicamente ver la variabilidad dentro de mi sistema. Ya entrando un poquito más adentro y partiendo de la base de mostrar el primer ejemplo, lo que les quiero mostrar acá es en un establecimiento donde estamos combinando dos tipos de información, ¿no? Eh, por un lado, en cada rodeo lo que se está tomando es la evolución de los nacimientos. Y ya ahí no partimos de la base individual, sino lo que se está haciendo es semana a semana tomando la cantidad de terneros nacidos que tengo en cada rodeo. ¿Qué logramos tener a partir de eso? Básicamente la fecha ponderada de nacimientos en cada rodeo. Entonces, este ejemplo es muy claro, pero lo que lo estamos queriendo mostrar básicamente son las edades de las madres y el diferencial que tenemos entre lo que es toro, entre los hijos de toro y los hijos de IATF, donde muchas veces uno se sesga con el hecho de decir, fíjense, cuando nos centramos en vaca adulta, que los hijos de IATF pesan 20 kilos más que los hijos de toro, ¿no? Ahora, no sé si ustedes notaron, pero cuando uno evalúa en Angus o en cualquier catálogo, el peso tenemos que ajustarlo a una edad, porque de nada sirve plantear de que yo estoy estando con 200 kilos o 230 kilos si yo tengo 30 días de diferencia entre un ternero y otro, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tratar de poder estandarizar y a partir de eso vamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar?
que en ese caso, cuando yo estoy hablando de que el peso del destete real fue de 20 kilos, si yo lo ajusto a la misma edad, en realidad fue de 14 kilos. Eso lo podemos ver tanto en la vaquillona como en la primera parto. Ahí es donde uno puede empezar a usar la información, donde en este caso estamos combinando información que en realidad viene del rodeo, y la otra parte que es ese peso al destete, donde sí se le puso la carga electrónica al momento del destete, y tenemos la información de los 182 animales que se testaron a ese momento. ¿Qué información estamos tomando acá básicamente? El peso vivo al parto o el peso al nacer al parto, ese dato no lo estamos tomando, ese dato lo estamos estimando, no, sobre la manera que uno está trabajando no tenemos necesidad de tomarlo, en ese caso lo estimamos y muchas veces utilizamos donde puede ser discutible, pero no va a tener un impacto real, 34 kilos de peso al nacer en el macho hijo de vaca adulta y 32 en la hembra. Después de la fecha de parto, que es lo que les decía, que eso es básicamente una planillita donde el recorredor semana a semana me va diciendo la cantidad de terneros nacidos que tengo. El peso viol de tete, que en ese caso es donde estamos entrando con la apuesta a la caravana y empezar a generar el dato individual. Y la fecha del destete, que nosotros la sabemos. Pero básicamente eso, lo que les decía hoy, nos está permitiendo poder, de alguna manera, ajustar a una misma edad y poner objetivos claros. De nada sirve poder compararme cuando yo desteto con 30 días de diferencia entre un año y otro. Siguiendo con eso, lo que nos está permitiendo ver es el efecto papá. Lo que estamos viendo acá, esto por ahí gráficos más complicados, pero yo quiero que se queden con el número básicamente, es poder evaluar la performance en Fieldot según toro padre. Esto son terneros, son novicitos que venían del mismo origen, eh, de cría y de recría, y se entraron en un feedlot y teníamos la información de quién era su papá, si era hijo de un servicio natural o repaso. Eh, Ahí entraba un toro muy reconocido de 15 meses, Kurbender, y también otro toro reconocido utilizado masivamente para vaca. ¿Qué es lo que estamos pudiendo evaluar ahí? Fíjense básicamente lo que les quiero mostrar acá en el tercer cuadrito. Voy a poner el puntero. Es que cuando comparamos los hijos de vaquillonas de 15 meses y los hijos de vaca, fíjense el diferencial de performance que estamos pudiendo dar en el feedlot. 200 gramos, ¿no? Y la idea de este trabajo en su momento había sido llegar hasta el frigorífico donde se iba a medir área de ojo de bife y espesor de grasa. Lamentablemente en ese caso perdimos la información, pero esto lo que nos está permitiendo ver básicamente es ver a su vez la variabilidad. Si uno quiere centrarse, por ejemplo, en lo que son los hijos de repaso, fíjense lo ancho o lo alto en realidad, que es esa cajita, lo que me permite ver es la variabilidad en esos hijos de repaso. Hay un montón de factores que influyen sobre eso, porque básicamente al usar toros de distinto origen, por ejemplo, distinto padre, es lógico esperar una variabilidad mayor. Dentro de esto pueden entrar hijos de repaso de vaquillona o hijos de repaso de vaca, con lo cual ahí me va a marcar un poco el diferencial en la consistencia de mis datos. Pero básicamente el mensaje acá es que estamos pudiendo medir eh, el impacto de los distintos padres, ¿no? Felipe, te hago bueno, muy clara la dispersión que mostraste recién. Es un poco no sé si vas a comentar algo después, pero es un poco el desafío de, aparte de tener todos estos datos productivos, llegar a después en la integración de la cadena a, por ejemplo, a la faena o el área de ojo de bife, o un poco lo que comentabas recién. O sea, es una dificultad hoy que tenemos a la hora de analizar esto, aparte que sea lo ideal, ¿no? Sin dudas que sí. Ahora vamos a mostrar por ahí algunos ejemplos que logramos llegar hasta la faena. Por ahí no tanto acá, sino que, bueno, ese caso fue de Chile y llegamos a Marmoreo en una raza ya conocida para eso. Pero creo que es una dificultad y uno de los grandes beneficios que vamos a poder lograr, básicamente, ¿no? O sea, el hecho de tener que dejar de hablar de peso final y de desbaste, sino que básicamente vamos a estar pudiendo evaluar por individuo eh, la carcasa, que es básicamente por lo que nos estamos cobrando, ¿no? Por los kilos de carne. Y en ese caso, en la medida que uno pueda llegar hasta hablar de la misma moneda, sin dudas que ahí vamos a tener mucho más decisiones. Pero bueno, a partir de acá, fíjense que en realidad lo que quiero marcar sobre esto es que esta información se tomó en un feedlot
pero esta información volvió para atrás hacia la cadena, hacia el propio criador que le había vendido los toros a ese feedlot, ¿no? Entonces, creo que lo importante de esto es en la medida que se empieza a generar cierta coordinación, el hecho de poder empezar a compartir esa información entre los distintos actores de la cadena. La idea acá ahora sí, ya empezamos a mostrar algunos ejemplos en la recría y en la terminación y empezar a ver un poco el impacto individual que estamos pudiendo dar sobre eso. Creo que es algo importante a remarcar, que lo que estamos evaluando en muchos lugares, este es un ejemplo muy claro, pero lo que estamos viendo es la importancia de la nutrición temprana, ¿no? Y cuando hablamos de nutrición temprana, entendemos que el animal termina a marcar su pico de desarrollo, ¿no? O sea, el techo de su desarrollo hasta los 9 meses de vida. Coincidentemente, en general, con 60, 90 días post-destete, es otoño temprano, donde muchas veces nos encontramos donde a veces los animales les toca pastorear un rastrojo, en otros casos van a una pastura, en otros casos van a corral de inicio. Pero fíjense esto, ¿no? O sea, lo que quiero mostrarle acá, este es un caso de una recría de hembras, 1.300 hembras, donde el objetivo de ellas era entrar a un servicio de 15 meses en Paraguay. 200 kilos de peso de DT. Y lo que podemos ver acá es la relación entre la ganancia de peso post-destete en los primeros 60 días y la ganancia de peso en el invierno con una suplementación. Que lógicamente, bueno, para los que están un poco más amigados con esa zona, estaban sobre pastos diferidos con una suplementación con burlanda y maíz. Pero lo que queremos mostrar acá es la relación entre que los animalitos que arrancaron ganando mal, continuaron ganando mal, ¿no? Entonces, en esa primera etapa es donde nosotros estamos marcando el techo. Si nosotros los castigamos a ese animal en esa etapa temprana, es muy esperable de que posteriormente no se recupere. Y ahí es donde planteamos lo que se puede llegar a recuperar, básicamente, en algunos casos, es cuando hablamos de crecimiento, ¿no? O sea, pero lo que no se compensa es el desarrollo. Y ahí es donde tenemos que trabajar y estamos entendiendo a partir de la cadena electrónica que esas hembritas que arrancaron mal estribadas en esos primeros 3 meses, después las probabilidades de que lleguen bien a un servicio de 15 meses o que persistan bien en el tiempo son más bajas. Básicamente ya arrancan con un tiro abajo del ala. Y sobre eso lo que les quiero mostrar es, estamos trabajando a partir de ello en trabajar en los bloqueos por peso al destete y tratar de buscar un óptimo desarrollo de esos animalitos en el primer otoño. Lo que estamos viendo acá, este es un ejemplo de corrientes, pero lo que pueden ver es, están bloqueados los animales por peso, y en función de eso asignamos cantidad de días, ¿no? O sea, esos terneros que se detaron con 50, 80 kilos, que fueron lógicamente de precoz, estuvieron más días de corral para poder salir con un peso mínimo al campo y poder mantener de alguna manera esa ganancia de peso. Bueno, acá espero que no haya repercusiones, pero bueno, siempre cuando vamos a los campos somos antagonistas, si es en altura con Darío, pero cuando hablamos de promedios se ahogan los petizos y ya sabrán quién es el que se ahoga en la foto. eh, pero a partir de esto de nada nos sirve seguir hablando de promedios si nosotros queremos mejorar. La idea es empezar a poder evaluar la dispersión, ¿no? Y a partir de eso tenemos que seguir trabajando. Fíjense, esto es un ejemplo muy claro del Intanguil, presentado por Aníbal por Domingo, donde lo que él estaba mostrando es la dispersión que había en una población cerrada para distintos parámetros, ¿no? El peso al nacer, grasa dorsal, área de ojo de bife. Fíjense la variabilidad que hay, con lo cual, a partir de eso tenemos que seguir trabajando. Y ya entrando en casos de recría, este es un caso en Solanet, un establecimiento acá en provincia de Buenos Aires, donde se le pusieron caravana a 4.700 terneros al destete, donde 1.100 eran de origen propio y 3.600 eran de origen de compra. Lo que estábamos trabajando era, queríamos evaluar, armamos 4 grupos, trabajando básicamente en los buenos ganadores, los medios buenos ganadores de peso, los medios malos y los malos. Y lo que quiero mostrarles acá, básicamente en esta cajita, es que los 4 grupos, el peso inicial fue exactamente el mismo. Ahora, cuando comparamos la ganancia de peso de los buenos ganadores contra los malos ganadores, fíjense que los buenos ganadores ganaban 2,2 veces más rápido que los malos. ¿Qué quería decir eso? Que esos animales salían 124 días antes con 42 kilos de peso más.
impresionante. Y cuando empezamos a trabajar y evaluar midiendo los distintos proveedores, si nos quedamos con los de arriba, fíjense que estaban ganando arriba de 500 gramos y tenemos otros proveedores que están ganando con 300 gramos. A partir de ahí es donde uno plantea la posibilidad de hablar de renta individual, ¿no? Ya cómo hago yo para ponerle precio a eso. Y a partir de eso hablamos. Uno parte de la base de un ternero de 180 kilos, que no vale lo mismo un ternero de 150 ni un ternero de 210 kilos. Ahora bien, lo que hacemos es, y ahora díganme quién consigue quién consigue terneros a este precio. Los datos son un poco antiguos, pero básicamente el concepto es el mismo. Lo que hacemos es decir que el animal de 150 kilos no vale lo mismo por kilo que el animal de 180 y de 210. Bien, ese animalito vale más por kilo, pero menos por pieza. Entonces, a partir de ahí tomamos de cualquier portal, en este caso tomamos de campo a campo, y lo que hacemos es asignarle al ternero de 150 kilos lo que hubiese pagado vos por esa pieza. Y lo mismo por el 180 y el de 210. Eso Ya salí de se... los promedios, ya salí de los promedios inclusive a la hora de valorizar el ternero, ¿no? Claramente. Exactamente, porque hacia eso queremos ir. Muchas veces cuando uno plantea de que dentro de una jaula, si yo le asigno a ese animalito el mismo precio a todos por igual, lo que nos estamos viendo es que de alguna manera ese ternero más liviano es el que me va a dar mayor renta. Y en realidad el concepto de eso y donde uno quiere despegarse es decir, bueno, ese animalito si yo lo hubiese tenido que comprar de ese linaje, en muchos casos hubiese tenido que pagar más y después cuando uno arma el cuadro de costo de ese animal, probablemente tenga también un corral de inicio antes de salir al campo, ¿no? A comparación de los otros. Y hacia eso es donde uno quiere ir. ¿Qué datos estamos tomando acá cuando partimos del destete? El peso inicial, donde ya ahí involucra carga electrónica, y esa fecha inicial que se está tomando también ya automáticamente. En muchos casos estamos tomando el peso a los 3 meses, que es lo que les mostraba hoy. ¿Por qué? Porque estamos queriendo poner los mojones, o sea, de nada sirve estar pesando rutinariamente cada 30 o 60 días. En muchos casos esos datos nos hacen mucho más ruido de lo que nos devuelven como información. Entonces, si hablamos desde marzo, la siguiente pesada, pero la llamamos la pesada del piojo, que es la pesada de junio, son 3 meses, y lo que estamos pudiendo ahí entender es cómo fue la ganancia de peso de ese animal en en esa etapa tan crucial que hablábamos hoy. Siguiendo de eso y partiendo de la base de lo que les planteaba, el peso final de la recría y la fecha final de la recría son otros datos que estamos tomando, y de ahí, lógicamente, sale la ganancia de peso y la duración. ¿Qué estamos queriendo acá? Como les decía, evaluar el efecto de la compra, la calidad del origen que nos estamos queriendo comprar, comparar lo que es la hacienda propia y en los casos donde a su vez de haber hacienda propia y hacienda de terceros, poder compararlo entre distintos proveedores. El efecto del rodeo, qué decisiones estamos queriendo tomar cuando estamos recriando, por ejemplo, hijos de vaca, hijos de vaquillona, si esos hijos de vaquillona son más precoces y por ende uno apuntaría a hacer una recría más corta. Hacia eso estamos queriendo apuntar. Pero básicamente lo que les mostraba y lo que quería decir es que a partir de esto lo que estamos haciendo es poder combinar los datos productivos con los datos reales de facturación de un campo. ¿Por qué? Porque a partir de este prorrateo lo que hacemos es multiplicarlo por lo que pagamos en la factura de esa compra de terneros. ¿Bien? Entonces, si le decía, si uno multiplica los 150 kilos por lo que pagó por esa pieza por ese ternero de 150 kilos, la suma de todo me da un porcentaje. Esa multiplicación por el precio de la factura me daría básicamente lo que pagué realmente por cada pieza, tal que la suma de todos esos animalitos me dé lo que pagué en la factura. ¿Qué es lo que estamos evaluando a partir de eso? Esto lo que estamos viendo es la rentabilidad anualizada. Asignamos un costo de producción, un costo de kilo producido en función de los costos reales de cada campo, y lo que terminamos evaluando fue que cuando evaluamos la rentabilidad anualizada, lógicamente porque tenemos duraciones distintas a lo largo del ciclo, fíjense la relación, 0,63. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que el 63% de la variación en la rentabilidad
es explicada por la ganancia de peso. A grosso modo, lo que estamos viendo es que cada 100 gramos de aumento en la ganancia de peso estamos logrando 4,8 puntos más de renta en dólares sobre esa recría. Loco, ¿no? Y ahora vamos a ponerle un poquito de números y viéndolo sobre uno el origen. Sobre esto mismo, lo que trabajamos es evaluar la rentabilidad según el origen. Y fíjense que tenemos orígenes donde estábamos logrando 15% de rentabilidad a partir de eso. Y estos orígenes donde no nos estaban generando renta. ¿Qué es lo que podemos ver y hacia dónde estamos queriendo ir? Y básicamente la manera de mejorar es cortar la cola. Entonces, esos orígenes que a mí no me están dando una renta y posiblemente son los que yo tengo que descartar y tome la decisión de no comprarlos. Ahora, en muchos casos nos ha pasado donde algunos clientes nos dicen, sí, bárbaro, pero este cliente me está entregando, supongamos que en ese caso estaban comprando 5.000 terneros, me están entregando 700 terneros de entrada. Y ese número y comprar los 700 terneros de entrada tiene su impacto. Entonces, en muchos casos lo que está trabajando ahí es básicamente una integración y en muchos casos se le están mostrando estos datos al propio productor para que entienda o evaluar la manera que él también puede mejorar. Y a partir de eso es donde uno hablaba hoy de pensar en grande, ¿no? O sea, eh, ir hacia adelante o hacia atrás de la cadena y poder compartir esa información donde básicamente los dos se terminan beneficiando. Y esto es un ejemplo muy claro de lo que estamos queriendo mostrar, donde, bueno, esto es Bruno Rochbacher y Matías en Paraguay, donde a partir de la información de la carrera electrónica y de estos datos similares a lo que estamos mostrando, partiendo de la base de empezar a mejorar la calidad de la compra, fíjense, año a año, fueron corriendo el arco, ¿no? Donde iniciaron con 374 gramos de ganancia de peso promedio eh, de toda la recría, y hoy están con 940 gramos. Obviamente, no todo esto viene del efecto del origen. Lógicamente, hay un montón de efectos dentro de la producción y cada uno adiciona su parte, pero básicamente a partir de eso es donde uno puede empezar a correr el arco y mejorar su sistema de producción. Ya hay empresas que tienen un análisis de sensibilidad de líneas generales en base a la genética o algo que esperan según ya su experiencia con el proveedor de decir qué porcentaje puedo pagar por sobre los promedios o hasta cuándo me puedo estirar. Ya hay empresas que están manejando así, o sea, con datos certeros. Ahora te voy a mostrar, sobre todo en Feedlot, información que tenemos sobre eso y sobre todo, básicamente, porque esto es lo que estábamos mostrando anteriormente, es un año únicamente de medición, en campos donde tenemos proveedores donde los pudimos medir 5 años y realmente lo que estamos viendo es que el diferencial se sigue marcando año a año, ¿no? O sea, donde un proveedor que está en el 5% arriba del promedio, año a año sigue marcando su tendencia. Eh, Estamos en Argentina, lógicamente, y hasta probablemente, vamos a poner el caso que es un poco complejo, pero hasta que no se dolarice, si querés, la ganadería, hay un montón de efectos que confunden a esa cuantificación de decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo pagar? Yo sí puedo identificar de que hay un proveedor que está performando mejor en mi sistema productivo y que si yo a todos los animales le aplico el mismo costo de oportunidad, porque básicamente en una recría yo a cada uno le estoy asignando la misma superficie, cada uno tiene que pagar su renta. En ese caso son proveedores o justamente proveedores que no lo están logrando. Eh, en general hoy lo que está trabajando es básicamente arrancar por la cola, cortar los proveedores que a mí no me están dando la renta, y a partir de ahí corremos el largo. Y lógicamente yo puedo saber qué proveedores están por arriba de la media y lógicamente los voy a buscar. Sé cuánto más les puedo pagar, pero tampoco les voy a decir cuánto más les voy a pagar. Es Seguro. parte del negocio de cada uno, ¿no? Y eso. Estaba viendo esto y alguna vez lo charlamos. Lo que pasa es que esa variabilidad que mostraba eh, por domingo en Anguil con un lote cerrado de vacas de hace un montón de años del lote de Anguil, medio que me saca un poco las ganas de eliminar proveedores, porque un año te pueden haber vendido la cola, otro año la cabeza. Por más que tengan evaluaciones hechas ustedes de 5 años y ven un diferencial
por ahí constante de un 4 un 5%, a mí me parece que no, no sé si no sé si la aplicaría como una herramienta de selección eh, tan estricto. Se está muy bueno en los papeles, pero cuando uno sabe que la variabilidad en los lotes de cría que uno va a ir a comprar es tan grande la dispersión como mostraba por domingo, no sé si la herramienta tiene tanta fuerza. Eso, la verdad, que lo habíamos discutido en su momento, Fernando, y un poco a veces lo que plantea uno es, en muchos casos, y hablando de esos grandes proveedores, por ejemplo, ya tengo una cierta coordinación o ya una entrega preestablecida, yo lo voy a dar una segunda oportunidad, puede llegar a ser ahora, si en 2 años consecutivos yo lo estoy evaluando y me sigue dando por debajo de la media, y la verdad es que si yo quiero correr el arco, probablemente tenga que tomar la decisión, ¿no? Estoy de acuerdo donde a veces es complejo tomar la decisión y tener la seguridad de eso, pero sí te puedo decir donde en casos donde estamos pudiendo evaluar 5 años consecutivos que estamos viendo la consistencia de esa información. Ahora, a partir de eso hay que trabajar en protocolizar las pesadas, en protocolizar la información para poder realmente tener seguridad de esos datos, ¿no? Y no, seguro, Felipe, yo digo que no soy muy partidario de crucificar a un proveedor porque probablemente yo soy más partidario de limpiar los rodeos, como ustedes plantean, por bajas ganancias, una vez que está bien protocolizado el tema, que eliminar al proveedor, a menos que estemos hablando de cruzamientos. No estamos hablando de cruzamientos, o sea, por ahí tiene más color, ¿no? Pero los proveedores, hay veces, pero bueno, son opiniones, ¿no? Discúlpame si lo No, repetimos. es que está perfecto y creo que está bueno y enriquecedor el debate de eso. Yo ahí es donde estamos de acuerdo, donde cuando uno evalúa a esos proveedores a los 3 meses y hay animales que están por debajo de una determinada ganancia de peso y no están pagando su lugar, y ahí donde básicamente uno puede ya tomar la decisión, armo una jaulita y lo saco. Ahora, eh, creo que lo bueno de esto, y sobre todo es enriquecedor, donde esa información que estamos ya dándole cierta consistencia a lo largo de los años, eh, que uno empieza a tener un poquito más de seguridad realmente en la toma de los datos. De todas maneras, te repito, y un poco la pregunta de Lucas, es donde, eh, sabiendo eh, el contexto de Argentina, y esto es a lo que quería mostrar ahora, donde en muchos casos ser el mejor en la producción no necesariamente me va a marcar que soy el mejor en el resultado económico, ¿no? O sea, y hasta a esto quería ir con este ejemplo, donde básicamente, y ya tenemos varios modelos donde estamos pudiendo comparar, fíjense donde este es eh, un cliente donde tiene cierre de ejercicio en noviembre, con lo cual él está obligado sobre la cabeza a hacer una recría, llamémosle corta, son ya toda la cabeza más pesada, y se encierra a partir de agosto para salir antes del 15 de noviembre, ¿no? Y fíjense que la ganancia de peso en la recría es 100 gramos superior al restante, lógicamente salen un poco más livianos, pero aún así, en parte esto de lo que estamos viendo acá es el margen que uno logró en la recría, ¿no? En función de lo que les mostraba hoy, el precio de compra a los torneos, el precio de venta de la invernada en ese momento, y el margen de la terminación y el margen global del sistema. Y básicamente, partiendo de la base de la estacionalidad de los precios del gordo, lo que uno está viendo ahí es de que ser el mejor productivamente no necesariamente me está marcando de que el resultado va a ser positivo o va a ser el mejor. A comparación de esa recría larga, ¿no? Que están saliendo a partir del 28 de febrero, o sea, el 1 de marzo en adelante. Pero bueno, lo que quiero mostrar acá es que si uno mira esos 400 animales que estamos viendo, la rentabilidad es negativa, ¿no? Ahora bien, cuando los desglosamos y empezamos a ver el efecto origen, empezamos a ver de que hay orígenes donde la rentabilidad del negocio fue positiva, a pesar de que el margen en el corral fue negativo. Aún así, tengo otros proveedores donde la rentabilidad fue negativa, ¿no?
creo que estamos pudiendo ver acá, básicamente, lo que le estaba queriendo contar hoy es que a partir de la caravana electrónica yo me puedo independizar y tengo animales donde para un mismo origen tuvieron dos tipos de recría. Hay animales que fueron cabeza de ese mismo origen y salieron antes, otros salieron más tarde. Y a partir de la individualización, a mí me permite ver cómo fueron los resultados de los dos negocios. Felipe, ¿cómo estás? Estamos con Cecilia acá en el campo. Ah, Te hago una consulta, más allá del origen, el origen de la hacienda, creo que lo importante es, no sé, vos con tu experiencia, es de dónde, si es un tema de ambiente, si es un tema de madre, si es un tema de genética, la ganancia diaria de estos animales que sean peores o superiores, ¿no? ¿Qué podés ver en toda esta información, ¿no? Porque lo Bien. importante no solo el origen, sino es poder encontrar el problema del animal, ¿no? ¿Por qué ganan menos? Exactamente. Es un tema complejo porque la realidad es eso, que cuando uno compra la hacienda, la información que tiene el origen, la información que tenemos es el origen y no toda la película de cómo fue su cría, ¿no? Con lo cual, es un factor que tiene múltiples propósitos. El efecto genético no deja de ser menor, el efecto que estamos viendo también de la nutrición temprana no es un tema menor. Hay múltiples factores. Y ahí es donde yo les comentaba de que el hecho de poder identificar esos animales o proveedores que están por debajo de la media, en la medida que uno tenga esa información, yo puedo darme vuelta y mostrar esa información hacia el productor. Eh, pero la realidad es que yo no puedo asignarle hoy, sobre todo los proveedores que uno evaluó, decirle es únicamente un efecto de genética, porque dependiendo en cada caso, uno puede identificar donde a veces hay problemas de estados corporales de las madres o de nutrición en la segunda parte de la cría del ternero previo al destete. Hay múltiples factores que uno puede llegar a evaluar en ese sentido. Mismo casos de neumonías en la cría, donde lógicamente repercuten después en la recría y después esos animales que llegan al feedlot. La realidad es que hoy es complejo determinar un único factor. Creo que a partir de eso, y ahí cada establecimiento puede empezar a trabajar identificando puntos posibles de mejora, ¿no? Y acá un poco ya para entrar en tema de determinación y un poco lo que estamos pudiendo evaluar en los feedlots. Esto no sale de la caravana electrónica, sino que es básicamente un feedlot ubicado en Herrera Vega, donde ya tenemos 7 años de información con cierres de corrales, donde tenemos la información de la cantidad de animales y los kilos que ingresamos a un determinado momento y van a salir todos juntos a los 100, 120 días del ciclo, ¿no? Eso lo llamamos barrido de corral. Y fíjense lo que les quiero mostrar acá, que cuando hablamos de promedio, yo les puedo decir que la ganancia de peso promedio de ese feedlot es 1,230 kg. Bien, ahora fíjense la variabilidad que estamos viendo según el mes de ingreso, donde las ganancias de peso de todas las tropas en los últimos 7 años que ingresaron en diciembre, estamos logrando 1,120 kg, y cuando estamos viendo las ganancias de peso de agosto, en promedio estamos en 1,400 kg. Ahora bien, a partir de esto, lo que yo les quiero mostrar es, planteémonos estos son tres orígenes o tres proveedores, ¿no? Donde el primero nos entregó 5.000 animales a lo largo de los últimos años, y los segundos 1.700 y 1.600. Si yo me quedo con la ganancia de peso promedio, bien, yo veo que no hay variabilidad o no hay prácticamente variabilidad en ese caso. Ahora, como les mostraba hoy, hay un efecto confundido en ese sentido, donde uno lo que está viendo es, bueno, o sea, ¿y en qué momento entró cada proveedor? ¿O cuál es la media donde ese proveedor está entrando a lo largo de mi field? Porque no es lo mismo un animal que yo le estoy dando las condiciones de ingresos de diciembre, donde en muchos casos agarro la adaptación con las primeras olas de calor, y lógicamente tiene un ciclo de 100 días donde puede llegar a sumar 3 o 4 o 5 horas de calor, y eso lógicamente repercute en la performance. En muchos casos animales donde tuvieron recrías muy buenas en primavera, con lo cual es un animal que entró más gordito, y lógicamente ese animal
va a performar un poquito peor que otro que entró con el techo, lo llamamos a 2 aguas. Bueno, en ese caso lo que estamos tratando de trabajar es, bueno, comparar cómo fue la performance de ese animal contra su tropa, contra los animales que estuvieron en su mismo sistema, al mismo momento, en las mismas condiciones. De esa manera uno puede empezar a desglosar otros efectos confundidos. ¿Bien? Y para finalizar con esto, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Fíjense que si yo me centro en el proveedor 2 y 3, la ganancia de peso promedio fue exactamente la misma. Ahora, esta columna, en la columna mes de ingreso, los animales del proveedor 2 entraron en diciembre, agarrando a los peores meses, y los del proveedor 3 entraron en junio, agarrando mejores meses. Si yo comparo el diferencial de esos animales con respecto a su tropa, los del 2 estuvieron un 8% arriba, y los del 3 estuvieron en la media, un 0%. ¿Está? Esto estamos haciendo exactamente lo mismo que cuando ustedes ven un resumen de padres en un catálogo de inseminación, donde básicamente lo que uno está haciendo es en qué percentil está ese proveedor, ¿no? O sea, cuando ves un toro que está en el 5% o en el 10% de un determinado carácter. Esto es básicamente lo mismo, y como veníamos comentando, se está viendo consistencia a lo largo de los años. Esos proveedores que están por arriba de la media están siempre por arriba de la media, y así los que están por detrás. Y por último, para finalizar, poco lo que les comentaba hoy, esto es un caso de un ejemplo en un campo en Chile, donde hoy está, o ya varios han escuchado, donde algunos casos en Argentina han entrado con cruzamientos de Ang por Wagyu, y, y un poco el comentario de esto es, no todo lo que toca se convierte en oro, ¿no? Hablamos de cruzamiento de Wagyu y con eso vamos a lograr un alto marmoreado. Hay un montón de factores que influyen sobre eso para poder lograr ese piso que nos van a realmente generar un diferencial de precio tal que me pague todo el resto de las ineficiencias o mayores costos de alimentación que uno puede llegar a tener en ese sistema de producción. Y lo que estamos viendo acá, básicamente, les quiero mostrar, es el efecto del padre, ¿no? Toda esta lista de todos los padres que hay. Y los que están arriba, fíjense, son los animales o la proporción de animales que están por arriba de un marmoreado 6, que más que nada, para ejemplificar, es el piso que a nosotros nos piden para lograr un marcado de calidad de carne que entre en la carne Wagyu realmente, ¿no? O sea, por debajo de eso estamos entrando en un marcado muy similar al que podemos lograr con un cuota 481. Y fíjense que cuando ya entramos a un grado de sangre mayor, que es este Wagyu F1, que es 50% Angus y 50% Wagyu, cuando entramos en un 3/4, o sea, más proporción de sangre Wagyu, la consistencia del efecto del padre se sigue marcando. Y aún así, estos son los peores, básicamente, son toros de Wagyu, donde en parte estaban sesgados o la línea de mejoramiento estaba haciendo más un crecimiento, ¿no? Y en ese caso esos animales no nos estaban dando el resultado que nosotros estábamos queriendo lograr, con lo cual estábamos utilizando esos toros, poniéndole la misma cantidad de días a terminación para poder lograr ese marmoreo buscado, y aún así no lo estamos pudiendo lograr. Todo esto es información que estamos pudiendo identificar a partir de la carga electrónica. Algunos me podrán decir que sin la cadena electrónica esa información se puede tomar también, y la realidad es que sí. Lo que pasa es que en muchos casos está entre el poder hacerlo o no, básicamente. Lo que nos permite la caravana electrónica es esa ligereza, esa facilidad en la toma de los datos, y Dios quiera que en algún momento realmente podamos tener información individual en el frigorífico, así como mostrábamos hoy que en Australia o hasta mismo si nos cruzamos al país vecino, en Uruguay, están pudiendo lograr. Y ya yendo hacia las conclusiones y después, bueno, abierto a debates y consultas que podamos tener, el mensaje es que la canoa electrónica es la columna vertebral en una ganadería de precisión. A partir de esto, seguramente vamos a ir corriendo el arco y utilizando otro tipo de sensores. Lo que nos está permitiendo hoy es articular la información entre los eslabones de cada cadena,
como le mostraba hoy, partiendo de la base de la cría, que hay un montón que creo para trabajar ahí, con los veterinarios, sin dudas que hay un valor importante que tenemos que empezar a correr el arco y empezar a realmente a dar la cría donde hay información que vamos a poder tomar decisiones en el corto plazo y hay otro tipo de información que vamos a estar viéndola en el largo plazo, ¿no? Que a veces cuesta entenderla, pero creo que a futuro se va a pagar. ¿Qué nos está pudiendo hoy? Es básicamente, nos permite determinar objetivamente las diferencias entre orígenes, ya sea padres, edades de la madre, y a partir de eso tomar decisiones en función del tipo de recría que uno le va a poder dar, el efecto de los distintos campos por un mismo origen, proveedores y etcétera. Y por último, creo que es importante avanzar hacia el concepto de la rentabilidad individual, ¿no? Y ahí un poco lo que se anticipaba hoy Fernando, que es eliminar tempranamente aquellos individuos que no nos dan renta, ¿no? Esos animales que cuando les dimos las mismas condiciones que otros no pudieron expresar su potencial, y cuando lo cuantificamos y hacemos el número, ese animal no está pagando su cochera. En ese caso, uno puede tomar la decisión de venderlo y, lógicamente, entrará otro a reemplazar ese espacio, ¿no? Y creo que lo más importante de esto, y hoy lo que planteaba Lucas, es el hecho de protocolizar los trabajos, ¿no? Eh, Todavía no estamos pudiendo lograr datos de calidad, en algunos casos que nos permitan tomar nos permitan tomar decisiones básicamente, porque en muchos casos no estamos pudiendo hacer las preguntas correctas, ¿no? Protocolizar esas pesadas, en muchos casos lo que hablábamos hoy, cuando uno empieza a ver la dinámica de la caravana electrónica y yo puedo ver de que cada 30 días, en una hora, puedo pesar una tropa, es verdad eso, pero la realidad es que no nos está respondiendo ninguna pregunta, no nos está brindando una información extra. Entonces, a partir de eso, si hablamos del ejemplo de la recría, lo que uno plantea siempre es, bueno, al momento del inicio, tomar esa pesada como inicio de la etapa, y después pensar en la pesada del piojo, en la pesada de los 3 meses posteriores a ese destete o esa compra, como parámetro para poder tomar decisiones. Después, en algunos casos, a la salida de los verdeos, si hablamos en casos de provincia de Buenos Aires, a 3 meses posteriores, y ya estamos hablando ahí probablemente en septiembre, pedido a la entrada de una pastura, en ese caso puede ser una siguiente pesada, donde lo que nos permite ahí básicamente es poder cuantificar la producción de carne en un verdeo, pero en muchos casos no nos está dando información extra. Sí puede llegar a ser, como les mostraba hoy, donde hay una clasificación, donde ya puedo estar tomando la decisión de animales gorditos que se van a encerrar. Pero bueno, hacia eso queremos ir. Y creo que lo importante de acá es no sobrecargarnos de datos, donde en muchos casos estamos viendo eso, el hecho de que la caravana electrónica nos empieza a permitir tomar más información. Muchas veces tomamos más datos de los que uno quiere realmente analizar, y después terminan quedando en la nada. Muchísimas gracias por escucharme, totalmente abierto a consultas y discusiones que puedan sumar.